hermano mayor, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Prendimiento, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Eceomo, cofrades, hermanos de ambas corporaciones, señoras y señores. Queremos comenzar este acto en nombre de la Real y Venerable Hermandad de nuestro Padre Jesús del Eceomo y María Santísima de la Salud, agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando la cesión de este espacio cultural para la celebración de esta charla-conferencia, correspondiente al tercer galardón Gubia de Plata que nuestra hermandad otorga a la memoria de Alfonso Berraquero García, mayordomo honorario de nuestra corporación, y que no pudo celebrarse el pasado año por los motivos sanitarios de todos conocidos. Dicho galardón recayó en el año 2021 en la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San Juan Evangelista. Contamos esta tarde con la presencia de don Juan Domínguez Vidal para ayudarnos a comprender la obra de Alfonso Berraquero que realizó para la Hermandad del Prendimiento. Juan Domínguez es natural de San Fernando, nacido en 1969, licenciado en Historia, es hermano de la Hermandad del Prendimiento, habiendo pertenecido a su primera Junta Auxiliar. Realiza su primera salida procesional junto a nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en 1985. En el año 2012 entra a formar parte de la Junta de Gobierno como vocal de formación y desde el año 2016 ostenta el cargo de vicehermano mayor de esta hermandad sacramental. Sin más, cedo la palabra a don Juan Domínguez Vidal. Muchísimas gracias, señora secretaria. Bueno, yo antes de comenzar me gustaría agradecer a la Hermandad del Prendimiento no solo la gubia que nos fue entregada el pasado domingo de Pasión, sino además el poder estar hoy aquí con todos ustedes. Para mí es un doble motivo de satisfacción. Por una parte, por representar a mi hermandad y por la otra, hablar de una persona como Alfonso Berraquero, una persona a la que conocí, la que tuve la suerte de formar parte de su casa, una persona que ha sido importante en la vida de muchas personas, en la mía desde luego, y una persona a la que tanto quiero. Bueno, he decidido subtitular esta charla Prendimiento, una relación especial, porque de especial calificaba Alfonso su relación con la hermandad. Además de la suya, el Eceomo fue hermano de muchas cofradías isleñas. Algunas llegó a través de legados emocionales de su familia. Fueron cariños heredados que él hizo suyos. A otras arribó como recalamos todos, por amistades, por afinidades estéticas o por algo que acaba seduciéndonos y que no sabemos explicar. Pero no fue hermano del Prendimiento. A Joaquín y a mí siempre nos decía, con una extrañeza que parecía invadirle y que escondía un tono de innecesaria disculpa, que no sabía por qué nunca necesitó serlo, pero que sentía que tenía con nosotros, con la hermandad en este caso, una relación especial. Pienso que la hermandad supo corresponderle. Como artista opinó y aconsejó cuanto quiso sin que sus consideraciones cayesen en saco roto, algo cada vez más extraño en este mundo cofrade a ratos tan fatuo. A la persona se la honró cada vez que hubo ocasión para ello, y prueba de esa reciprocidad en la atención y el cariño es el hecho de que nos honrase con su presencia en el maravilloso Vía Crucis diocesano de Cádiz en 2011. Durante unos cuantos años aprovechamos la oportunidad que nos brindaba el Martes Santo para en la calle Colón agradecerle públicamente, como hacemos hoy, todo lo que por nosotros había hecho y seguía haciendo, gesto que él agradecía entre satisfecho y avergonzado. Por desgracia, en su última Semana Santa, la del 2016, no pudo vernos. La amenaza de lluvia nos empujó a casa. Ya no volvería a ver esas imágenes a las que tanto quiso, me consta, y con las que siempre tuvo una relación especial. Hecha esta breve introducción, quiero explicarles telegráficamente las partes en las que he dividido la charla. Antes de centrarme en el Prendimiento, y ya que la insignia tiene como objetivo principal en su vivo el recuerdo de Alfonso y su obra, me gustaría exponer bajo el más escrupuloso cómo creo yo que entendía él el arte de vivir y vivir con el arte, que servirán para explicar luego lo que bajo mi punto de vista trató de mostrarnos en el Prendimiento. Ya que es autor de nuestros 3 titulares y de 7 de las 9 imágenes que procesionan el Martes Santo, hablaré de nuestro titular,
de su inserción en el misterio, intentando, como digo, interpretar lo que Alfonso quiso decirnos, y finalizaré con unos apuntes sobre Buen Fin. No pretendo que sea un análisis exhaustivo, no podría hacerlo. Alfonso fue una persona genial y la genialidad es siamesa de la complejidad. Sin entrar en teorías del arte, apreciamos lo bello por el hecho de serlo. Nuestra atención puede ser conquistada por una persona o una cosa. A todos nos gusta rodearnos de eso que tomando un atajo llamamos bonito. Pero para un esteta, y Alfonso lo era, la belleza, además de ser objeto de admiración, es objeto de atención y modelo de conducta. El dandismo, ese calificativo de modé, define a esas personas que tienen en la elegancia, los modales, la moda, la caballerosidad, el espejo donde mirarse. Pues bien, ese es un molde en el que podemos encajar con sus peculiaridades a Alfonso. Porque para él la estética no solo fue un medio para admirar la hermosura de una obra de arte o de un objeto cualquiera, sino algo consustancial a su ética, una forma de ser y de estar en la vida. Su proceder siempre intentaba acomodarse a este hecho. Su modo de conducirse, de tratar a los demás, su hospitalidad, siempre estuvo edulcorada por las buenas maneras. Él entendía que más allá de lo que uno pudiese pensar o sentir, debía ir acompañado de cierto grado de seducción y estilo. Era una forma encantadoramente quijotesca de buscar la belleza en lo material y en lo humano. Pero el Alfonso artista no se conformaba con la belleza inmanente. Consideraba que su obra no podía sustentarse exclusivamente en imágenes más o menos fotogénicas. Zeta, el dandy, daba un paso atrás porque para Berraquero la expresividad nunca debía travestirse en sirvienta amanerada de la forma ni de la moda. Este es el concepto clave en su obra. Ese otro tipo de belleza, sustentada en la exposición de las emociones, estaba dispuesta a sacrificar el efectismo de unos rasgos agraciados en pos de la franqueza narrativa de la imagen. En la película La mejor oferta, Geoffrey Rush desengaña a un pretendido pintor diciéndole: el amor por el arte y saber sujetar un pincel no te convierte en artista, necesitas un misterio interior. Ese misterio interior es el que Alfonso abonó con una mirada ingobernable, que alumbró una obra original e introspectiva, ajena a la marea del momento. Esto, que obviamente no es exclusivo de él, sí fue una seña de identidad en toda su producción como imaginero, que es la que hoy nos convoca, aunque también en su creación profana, y pienso que uno de los motivos principales para que su obra no haya sido del todo entendida y por lo tanto apreciada en su justa medida. Por supuesto, habrá que convenir que hay miradas instruidas a las que el trabajo de Alfonso les produce insatisfacción o indiferencia, cosa común en cualquier creador, como también es frecuente en todo artista que no toda su obra tenga la misma calidad. Quien expone se expone, le gustaba decir. Es decir, quien hace algo de cara al público está sujeto a su evaluación, y él ni como persona ni como artista deja, y lo digo en presente, indiferente a nadie. Aquí en su tierra ha sido lo mismo elogiado, como hacemos hoy, que atacado con virulenta sevicia, incluso por algunos que no dudarían en escribir arte con H, y por otros que por todo argumento intelectual, imitando a aquellos que en la Edad Media se acogían a sagrado, se han refugiado en el siempre socorrido libro de gusto, que para el ignorante permanecerá eternamente en blanco. Alfonso fue cofrade, pero lo fue a lo Sinatra, a su manera. Su indisciplina le impedía someterse al rigor de una junta de gobierno, aunque estuvo en la del ECEOMO, y su sinceridad, a veces impertinente, estaba reñida con la diplomacia. En una entrevista del 7 de marzo de 2010, con motivo de su nombramiento como hijo predilecto, le hacían la siguiente pregunta: ¿cómo son los cofrades en general? A lo que respondía: o ingenuos o mezquinos, se lo creen todo o critican todo. Hay que ser más equilibrado. Eso lo produce el desconocimiento o la pasión, el deseo de un momento, un apetito, unas ganas que no sabes por qué. Extrañaba la equidistancia, la humildad de los cofrades para reconocer que no se puede saber de todo, que no pasa nada por no saber de todo, y que llegado el momento era conveniente dejarse orientar por las personas adecuadas. Si Alfonso se hubiera dedicado al teatro, hubiese sido un gran director de escena.
Castillo Lastrucci cortó los patrones de la escenografía en los pasos de misterio y Alfonso no fue ajeno a ese patronaje. No se trataba de rellenar el espacio sin sentido, le horrorizaban las imágenes dispuestas como maniquíes en un escaparate. La gestualidad y disposición de las mismas debían transmitir una actitud, enunciar un propósito. Cuando llegó nuestro nuevo paso fue Alfonso quien, como en el anterior, colocó las imágenes como si estuviesen en los escaques de un tablero de ajedrez. Cada una debía cumplir un cometido para la necesaria funcionalidad del conjunto. Y ya que este año cumplimos 40 años desde la fundación de la Hermandad, me gustaría hacer un breve excurso. Para quien no lo conozca, la antigua parroquia es la que ahora es prolongación del colegio, bueno, forma parte, ¿no?, del colegio Padre Casal Carrillo. La antigua parroquia de San José Artesano se situaba equidistante entre la elegancia clásica del observatorio de la Armada y la coqueta frondosidad del Parque Almirante Laulé. Era aquel un edificio pequeño con una arquitectura tan elemental, suelto con trazos improvisados. Allí se bendijo nuestro Cristo un lunes 28 de marzo de 1983. El martes santo de ese mismo año recorrería su barrio en un viacrucis en un pequeño paso cedido por la Hermandad de Misericordia. La primera salida procesional sería al año siguiente, en el 84, sobre las andas del misterio de Cristo Rey. El Señor iría acompañado por las imágenes de nuestro cotitular, San Juan y el Sayón. Aquellas apariciones iniciales estuvieron acompañadas de gran aparato. En la parroquia levantábamos una estructura de hierro y lona a modo de precario tabernáculo desde donde zarpaban nuestras ilusiones. En 1985 estrenamos Paso y Parque. El primero, que fue comprado a la Hermandad del Nazareno, iba en piloto automático, ya que se conocía de memoria todas las calles de la isla. El Parque comenzaba a desperezarse para recibirnos. Aquel primer año pasamos por allí con la compañía del frío de la noche, algunos familiares, pocos amigos y unas cuantas personas que se acercaron, supongo que atraídas por la curiosidad que despierta lo nuevo, y me temo que más que con un cariño teñido por la pena. En el 95 salía nuestra Virgen, que también fue bendecida en el 83. En el 99 fuimos sacramentales. Un año antes, en el 98, nos mudamos a la nueva parroquia. Tampoco tuvimos suerte con la arquitectura. Nuevas trabas, soluciones nuevas. Y poco a poco fuimos creciendo. Tenemos un bonito cortejo y un paso nuevo. El parque se queda pequeño para recibirnos. Pero me gusta pensar en lo más hondo de cada uno de nosotros, aún conservamos la humildad de aquella hermandad que nació debajo de unos hierros y unas lonas. La idolatría es insidiosa y seductora. Conspira para persuadirnos de que una imagen sagrada es en sí misma lo que representa. Entrar en el laberíntico terreno de la veneración y la superstición nos llevaría a otro tipo de charla más compleja, incluso trentina, pero lo cierto es que hay imágenes que tienen la capacidad de inspirarnos. Esa virtud es la que entiendo tiene nuestro Cristo, idealización de Dios hecho hombre, capaz de transmitir una apacible templanza ante la violencia del espectador fiel y presumo que la del descreído. El sufrimiento descorre las cortinas. El miedo del Señor mezcló agua y sangre y cuajó en el momento de ser prendido. Desde aquel instante, lo profetizado cristalizó. Hasta entonces hubo un anuncio. Desde entonces, la realidad que se presentó sin tarjeta de visita mostró su cara más sórdida. La humanidad de Jesús se concreta porque renuncia al auxilio divino y al hacerlo, su omnipotencia queda postergada por su debilidad humana. Cuando en 1982 un grupo de cofrades deciden fundar una nueva hermandad, su primera opción siempre fue la de su paisano Alfonso Berraquero. Ahí podemos ver en la diapositiva el Cristo terminado en barro, claro, con un jovencísimo Alfonso, que es el que está a la derecha del Cristo. Como puede apreciarse en la imagen, en un principio Alfonso le dio al Cristo una inmoderada gestualidad con un explosivo contraposto. Ese originario escorzo tildaba la acometida del soldado levita y precisamente necesitaba del concurso de éste para que ese movimiento extremado tuviese sentido. La elocuencia que dentro del misterio tenía la perdía fuera de él.
Por eso, en 2009 decidió, en común acuerdo con la Junta de Gobierno, cambiar el cuerpo de la imagen. Este se convertiría en uno de los principales motivos por el que Alfonso guardaría un cariño perenne al prendimiento, ya que el nuevo cuerpo lo haría a petición suya su discípulo Joaquín Domínguez Vidal, que ya anteriormente había hecho la imagen de Judas, que tendrá un papel principal en el conjunto, como veremos luego, y completaría el misterio con la del sacerdote del Sanedrín, ambas a sugerencia de Alfonso. La talla acabaría teniendo mayor altura, una zancada más pronunciada y la mirada gacha. Alfonso decía que era su Cristo más guapo, no el mejor, sino el de rostro más agradable. Le complacía la mezcla de dulzura y determinación que irradia y quedó satisfecho con su encaje en el grupo. Le gustaba verlo en la calle cada vez más, Vía Crucis incluido. Particularmente pienso que fue una imagen que lo fue cautivando y queriendo más a medida que pasaban los años, coincidiendo con la atracción que la talla fue generando y que ya sobrepasaba los límites de su barrio y que también acabó por conquistarlo a él. Pero el Cristo es parte de un misterio al que obviamente le da sentido, y de él me gustaría hablarle porque en su interior la talla del Señor y el arte de Alfonso, tanto desde un punto de vista figurativo como conceptual, alcanza toda su plenitud. Perdón. He buscado imágenes descriptivas, no son para premios de carteles de fotos. Cuando observamos un misterio, cada uno de nosotros extraemos conclusiones distintas, diferentes modos de apreciar una misma escena más allá de lo que objetivamente representa. En el prendimiento, Alfonso nos habla de las grandes pasiones humanas. En este caso nos la muestra como conceptos opuestos y enfrentados. El amor y el odio, la bondad y la maldad, la belleza y la fealdad, el valor y la cobardía, el miedo, todo envuelto por la soledad, a la que prestaré atención un poco más adelante. La bondad está implícita, obviamente, en la presencia de Jesús. Y la maldad, frecuentemente, en el arte, se la ha espejado como alter ego de la fealdad. Por eso, inconscientemente, asumimos que lo hermoso es bueno y lo feo o grotesco, malo. En la imaginería, las esculturas que reproducen la crueldad suelen tener una acogida discreta entre el público. No parecen gustar, incluso acostumbran a ser víctimas propicias para la burla. Apartamos de ella la mirada como de algo molesto, y esto probablemente obedece a que preferimos quedarnos en la retina con un aspecto agradable antes que con otro desapacible, y no pocas veces ocurre que se confunde la calidad escultórica con lo que esas imágenes quieren decirnos. Pareciera que un rostro incómodo o un cuerpo risible tuviese menos valor artístico que unos rasgos agraciados o un torso apolíneo. Y un buen ejemplo de esto es el sayón del prendimiento. Berraquero quiso que ese hombre que abofetea el rostro de Jesús, que golpea a un hombre pero que sin saberlo golpea a Dios, estuviese representado con rasgos de exagerado histrionismo, como por ejemplo también hiciera con el Gestas del Perdón de Cádiz o como hizo Ortega Bru con los sayones del Señor de la Columna de Manzanares. Se trataba de mostrar una crueldad explícita y grosera. Para ello utiliza la fealdad en el rostro desencajado de un hombre. Pero entendía que la perversidad debía representarse dualmente y por ello reservó para el sacerdote del Sanedrín la malicia taimada. Aunque no lo hiciese él, sí fue suya la idea de la inclusión en el misterio. Si el sayón personifica el odio desordenado, la incontinencia salvaje de la turba, el sanedrita encarna la vileza sofisticada, la degradación profunda del ser humano, la maldad en sentido axiológico como valor absoluto. Y no solo nos desvela la iniquidad del ser humano, también nos descubre su debilidad a través del apostolado. Los apóstoles no se nos muestran como estatuas de sal con gestos anodinos que adornen su santidad. Al contrario, Alfonso enfatiza sus debilidades, la fragilidad para sucumbir ante la ira, la impotencia, el miedo, mostrándonos que fueron hombres antes que santos y que precisamente fueron sus imperfecciones la levadura que los elevó hasta la virtud. El Papa Benedicto XVI, en su libro Los Apóstoles, nos describe a San Pedro. Su fe era todavía una fe inicial, una fe en camino.
llegará a su verdadera plenitud solo a través de la experiencia de los sucesos pascuales. Pero aún así era ya una fe abierta a la realidad más grande, porque no era una fe en algo, sino que era una fe en alguien, en Él, Cristo. Es muy elocuente esta descripción y casa perfectamente en cómo Alfonso representa a Pedro, el ceño fruncido, el rostro crispado. Pedro se encuentra preso de sus instintos. Esa irreflexión le da el valor que horas más tarde el miedo le niega 3 veces seguidas. Y esa fe en camino, de la que nos habla el Santo Padre, se refleja en esa zancada, espada en mano, con la que pretende auxiliar no a Dios, sino a su Maestro, a su amigo, a Él, Cristo. La psicología estudia un fenómeno curioso e inquietante. El síndrome genovese describe un hecho paradójico. Cuanta más personas observen a otra en peligro, menos probabilidades habrá de que reciba ayuda o de que ésta llegue a tiempo, porque solemos delegar en el otro la responsabilidad del socorro. No creo que Alfonso estuviese pensando en la difusión de la responsabilidad cuando hizo el misterio, pero sí creo que es lo que define las actitudes de Juan y Santiago, la humanidad angustiada, cautiva de imperfecciones y miedo. Decía Albert Camus, el miedo, ese hermoso sentimiento sin mezcla, puro y desinteresado, uno de los pocos que obtienen su nobleza del vientre. Pues ese temor indisimulado está atollado en la soledad que en este misterio tan populoso lo envuelve todo con una oscuridad alquitranada y pegajosa. Así intuimos la soledad de Pedro, que se enfrenta al enemigo solamente acompañado por el acero. La soledad de Juan, que se queda inmóvil, sin ser capaz de detener la acometida de Pedro ni de sumarse a su causa. La soledad de Santiago, que aparece desnortado, implorando una ayuda que él es incapaz de prestar, sobrepasado por los acontecimientos, participando en la secuencia precisamente por estar ausente de ella. Y por encima de todo, nos habla de la soledad yerma de 2 hombres, Jesús y Judas, de la determinación de uno y la fragilidad del otro. Esas 2 imágenes tan distanciadas físicamente se convierten en el hilo conductor y escena principal del misterio. Alfonso sitúa al apóstol en contraposición a Cristo y al colocarlo en el meridión del paso, opuesto por el vértice, como diría él, hace que veamos a ambos protagonistas como las llaves de un paréntesis dentro del cual se desenvuelve el resto de la trama que completa la escena cardinal, pero que es ajena a ella. El distanciamiento del maestro y el discípulo es también la distancia entre la verdad y la mentira, la lealtad y la traición, la determinación y el arrepentimiento, el camino recto y los atajos de la vida. Alfonso no quiere mostrarnos la maldad desnuda como ocurría con el Sanedrita. Nos quiere hablar simplemente de lo que está bien y de lo que está mal, y de cómo esos 2 hombres que se han conducido de distinta manera se encaminan hacia su exitus letalis. La muerte de Jesús aceptada, la de Judas presentida. Memento mori, la muerte como ese lugar común, íntimo, el más privado de todos, el único que debemos atravesar completamente solos, crea en este relato una atmósfera áspera y sobrecogedora que inunda todo el misterio y de la que solo nos rescata la mirada redentora del soberano poder. Con Buen Fin también tuvo una relación especial. Su virgen preferida, bueno, su imagen más querida siempre fue Nuestra Señora de la Salud. Él no lo reconocía, pero siempre vio en esos bellos ojos las niñas de lo suyo. Sin embargo, tuvo por Buen Fin un cariño singular. Le gustaba su elegancia. Mi hija Buen Fin es muy fina, decía, con un orgullo irreverente, sin poder librarse de la sombra de su Pigmalión particular. Por cierto, Alfonso hizo a la Limón a Buen Fin y a Nuestra Señora del Rosario, que creo que es quien recibe la gubia este año, ¿no? Hizo las 2 a la vez. Siempre quiso que sus imágenes marianas tuviesen personalidad propia. Debían ser capaces de transmitir un sentimiento por sí mismas y no ser simples acompañantes de un paso de misterio. Él siempre decía, yo no hago muñecas, quien quiera una que se compre una Nancy. Por eso, aunque obviamente las dolorosas nos acercan al padecimiento de una madre,
en cada una de las tallas de Alfonso lo percibimos de distintas formas. Voy a intentar aclarar lo que estoy diciendo con un ejemplo. La distinta representación del dolor de Buen Fin con el de una Virgen que a mí me gusta especialmente, Nuestra Señora de los Desamparados. El dolor de cada una de ellas es descrito de diferente manera porque las circunstancias que predican son distintas. En Nuestra Señora de los Desamparados percibimos un dolor sin consuelo, es un dolor descosido, a pleamar. El dolor de Buen Fin, por el contrario, es un dolor destilado, íntimo. Ese recato nos lo muestra a través de una belleza en calma, la hermosa serenidad ante la tempestad que también mostrara a su hijo en el mar de Galilea. En fin, la producción mariana de Alfonso daría para una bonita charla o para una tesis. Espero que alguien de una y yo escriba la otra. Y se fue. Un 11 de diciembre, el pasado hizo 5 años, se fue. Y a los que lo conocimos y lo queremos, nos dejó con una contradictoria sensación de plenitud y vacío. Le costó marcharse. Amaba tanto la vida que la quiso como un enamorado, hasta en el dolor. Y contra él luchó y a ella se aferró como su querida bugambilla a la piedra hasta que tuvo que soltarse y marchar. A Alfonso el cine lo hechizaba y una de sus películas preferidas, si no su favorita, era esta, Vacaciones en Roma. Transcurría en una ciudad que amaba, la ciudad eterna, y la protagonizaba una mujer a la que adoraba como actriz y como canon de belleza, Audrey Hepburn. He escogido este fotograma de una escena icónica porque es una buena imagen. Gregory Peck enseña alocadamente a Hepburn la belleza de una ciudad sin percatarse de que lleva la belleza misma detrás. Y es una bonita metáfora de lo que Alfonso fue, un cicerone, un hombre maravilloso al que le encantaba enseñar y, como en la película, mostrar la belleza de la vida, llevando consigo su propia belleza. A Alfonso se le ha calificado abundantemente. Creo que le hubiese encantado la forma en la que en 2016 Mateo, un niño italiano de 8 años, en un ejercicio de adjetivos, ideó para definir una flor con muchos pétalos. La describió llamándola petaloso. En italiano es masculino. Pero esa palabra no existía. La profesora, que por cierto se llamaba Margarita, le corrigió el ejercicio escribiendo «es un bello error» e impulsó un movimiento para que la palabra fuese admitida por la Academia de la Lengua Italiana. Creo que es una hermosa historia y así me gustaría definir a Alfonso como un ser petaloso, lleno de tonalidades. Si me permiten, diré solo unas cuantas facetas que escribí a vuela pluma de todas las que pude apreciar durante tantos años. Así fue un melómano empedernido, un cinéfilo impenitente, un viajero incansable, lector voraz, buen cocinero, pésimo conductor, mal jardinero, peor cantante, divertido, mordaz, teatrero, conciliador y pendenciero, imaginativo, bebedor, amante del oro sanluqueño y del whisky, yo también. Solícito, nacido cañailla y cañailla convencido, seductor, elegante, caballeroso, amable, culto, inteligente, maestro, genial artista, amigo. Los que tuvimos la fortuna de conocerlo, lo echaremos de menos mientras estemos aquí. Daríamos lo que fuese por estar junto al fuego vestal de aquella chimenea del 21 de Bonifaz, con una copa en la mano, cercados por el humo del tabaco, escuchando música clásica, o refugiados en el tugurio, trabajando y hablando de lo divino y lo humano. Los que no lo conocisteis tenéis actos como este para ir conociéndolo. Y todos tenemos su maravilloso arte para soñar y para entender que la vida merece la pena ser vivida, y si es acompañada de belleza, mucho mejor. Por mi parte, nada más. Volver a agradecer a la hermandad, la insignia, la oportunidad de haber estado aquí. A ustedes muchas gracias por su asistencia y su paciencia. A todos buenas noches.
gracias por tus palabras, nos han desde luego ilustrado mucho sobre nuestro mayordomo honorario. Y a continuación nuestro hermano mayor, don Ramón Cao Rondán, quiere hacer entrega de un obsequio en agradecimiento por su participación en este acto. Pues nada más, cerramos el acto. Muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde y nada, buenas tardes hasta otra. Gracias.